Good afternoon, Buenas friends and tardes, compañeros, y bienvenidos a todos a esta lección o esta sesión que va a llevar a cabo hoy el profesor Bradley Yoder. Es un tema muy candente que es el soporte respiratorio no invasivo. Muchas gracias por su colaboración en este webinario. Espero que ustedes disfruten de esta reunión y, como siempre, le doy la palabra a nuestro moderador, el profesor Saugstad. Muchas gracias, profesor Moretti. Bienvenidos de nuevo a todos los participantes de todo el mundo. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión, la segunda sesión de este segundo módulo de la última serie. Para mí es un honor presentarles al ponente de hoy, el profesor Bradley Yoder. Él es un profesor de neonatología en la Universidad de Utah, Estados Unidos, y con formación de la Universidad de Pittsburgh. La Facultad de Medicina de esa universidad también hizo su residencia en las Fuerzas Armadas de ese centro de San Antonio. Y ha estado haciendo trabajos de investigación, laboratorio, durante 35 años. También ha dirigido el laboratorio de primates neonatales en San Antonio, Texas, durante 10 años. Es un colaborador en el laboratorio de ovejas prematuro y en este momento está realizando una investigación principal para la NCIHD, esta red, y ha participado también en diferentes ensayos con animales, muchos ensayos. Hoy vamos a hablar del soporte respiratorio no invasivo, del por qué, quién, cuándo y qué, todo esto relacionado. Entonces, profesor Bradley, para mí es un honor darle la palabra ahora. Muchas gracias, profesor Saugstad, y doctor Moretti, doctor Nesta, por esta invitación tan agradable, tan amable para participar aquí. Va a ser una sesión de aprendizaje muy exclusiva y única, y tengo también que mostrar los conflictos de interés que aparecen si he recibido algún tipo de honorario por los viajes o mi investigación. Para que no haya conflicto de intereses, lo demuestro. Gracias. Sorry, sorry to interrupt. If you can first share your screen, please, from Zoom. Thank you. Pedimos al profesor que comparta su pantalla y está intentando solucionarlo. Or if you, yes, if you can. First, you have to go out from your presentation, enter in Zoom and share your screen. Volveremos a interpretar cuando prosiga la presentación. Mientras tanto, el profesor Ola les recuerda que pueden enviar preguntas durante la sesión. No lo olviden, tienen una opción abajo en la pantalla de Zoom que dice preguntas y respuestas y las pueden incluir. Ya así se ve la pantalla, por tanto, hablamos de los conflictos de interés y luego pasamos a los objetivos. Siento esta interrupción. Vamos a describir las anomalías en la función pulmonar de adultos relacionados con el nacimiento prematuro y las lesiones pulmonares y que se hacen a los niños debido a ese desarrollo de pulmonar, la DBP o displasia broncopulmonar, y estamos intentando minimizar estos factores, intentando utilizar diferentes enfoques para dar este soporte en este contexto específico de soporte respiratorio no invasivo. Vamos a tener poco tiempo, pero vamos a hablar de tres soportes respiratorios no invasivos muy comunes en este momento, y no voy a hablar específicamente de la ventilación nasal, porque eso sería
una sesión que necesitaría su propio, es un tema que necesitaría una sesión propia. En la literatura de investigaciones, bueno, tenemos muchísima y intentar condensarlo todo en 40 minutos sería, como hemos visto anteriormente, esa fotografía demasiado. Entonces, esperamos darle poco a poco para que tenemos, en el tiempo que tenemos disponible, podamos asumir bien la información que nos han eh, a compartir. ¿Por qué estamos interesados en este tema en concreto? Bueno, pues este es el problema, ¿no? La DBP, displasia broncopulmonar, o BPD, quiero decir en inglés. Y a partir de ahora utilizamos ese acrónimo. Ya lo hemos visto durante muchísimo tiempo, pero también hemos visto que ha cambiado y el problema es que las tasas de BPD van aumentando con el tiempo y la morbilidad única que no crece con el tiempo, sé que se ve en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en las diferentes regiones del mundo, vemos que está aumentando, no está reduciéndose. Y lo podemos ver aquí en este gráfico, es una comparación de diferentes estudios que hay publicados, uno de Canadá, de un periodo de 10 años, con ese 33% de aumento de la BPD, y también otro estudio en Estados Unidos que se realizó en la red de investigación, una red de investigación donde vemos ese 30% de aumento en el tiempo. El problema relacionado con esto es que tiene una gran afectación en las personas que están afectadas por esto. Aquí tenemos diferentes estudios que hablan del desarrollo del pulmonar con el tiempo, y aquí es un estudio de Australia donde tenemos diferentes sistemas para este tipo de pacientes. Lo importante aquí es saber que la BPD es uno de los problemas que suelen tener los niños prematuros. Pero pues un niño prematuro sin BPD puede tener problemas pulmonares que le pueden afectar en el resto de su vida. Por tanto, la cuestión aquí, ¿cuál sería el enfoque más amable o más suave para poder darle a estos niños? Bueno, queremos utilizar un enfoque bastante suave, pero vemos aquí, por ejemplo, de Australia, el profesor Dole, que hay diferentes tendencias y se usa cada vez más el soporte no invasivo, y por ejemplo, en este caso sería NFPAP, y aquí se demuestra que no hay una gran mejora, incluso en algunas áreas el pulmón funciona peor. Por tanto, no está claro si esto está relacionado con la población de niños. Las diferencias de supervivencia dependen de otros aspectos del cuidado neonatal, pero eh, según la literatura no nos dicen que estamos marcando una gran diferencia. Para poder resumir esta introducción, sabemos que la BPD nos llevan a una disfunción pulmonar significativa sostenida que llega hasta el periodo adulto, e incluso los nacimientos prematuros no complicados pueden llevar a una función pulmonar que eh, que esté alterada. Por tanto, aquí tenemos un problema. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los aspectos de clave del desarrollo pulmonar y de cómo podemos cuidar a estos niños y contribuir a esa, o aportar algo para esa BPD? Bueno, lo importante aquí es que la BPD se da sobre todo en esos bebés que tienen un desarrollo pulmonar, están en esa fase canalicular. Aquí tenemos estas diferentes fases, y cuando empieza la formación de las cámaras, todavía tenemos ese mesencima grueso y se puede intercambiar el gas entre las unidades, pero no es un intercambio fácil, y eh, tenemos esa formación secular y alveolar en las semanas posteriores. Y sería también el momento del desarrollo de los surfactantes. Es un periodo muy frágil y muy específico. Lo interesante aquí es que con el tiempo vemos un cambio muy marcado en la expresión genética dentro de ese desarrollo fetal o desarrollo pulmonar del feto. Esto parece que en esta imagen las áreas rojas son las que ven que se está expresando y generando más proteínas, etcétera. La verde
serían los que están suprimidas y bajo reguladas. Y lo que vemos aquí entre los 53 días y 140 días, vemos aquí este cambio y cómo esa expresión genética tiene lugar. Esto es un proceso normal. Algunas zonas están más reguladas, otras menos. Esto lleva al desarrollo pulmonar, las diferentes estructuras, alveolares, etc. Esto quiere decir que cualquier molestia o cualquier problema en este periodo de tiempo, por ejemplo, problemas de la madre, deficiencias nutricionales, pueden tener alteraciones significativas en este proceso y pueden llevar a esa función pulmonar afectada. Una vez que nace el bebé, una de las cosas que hacemos eh, es ventilar con ventiladores mecánicos y esto es un estudio muy elegante que muestra de una forma sencilla en un periodo muy corto, es decir, en horas. Vemos la parte roja que sería esa respiración espontánea y con esa regulación en esta zona y la mayoría del pulmón está bajo regulado, pero vemos que esta ventilación mecánica sí sería la adecuada para el animal. Y también tenemos que ver la distribución genética aquí y también esa regulación que está bajo regulada y que se vuelve a regular adecuadamente. Este cambio aporta a las moléculas inflamatorias y que puede también causar molestias a ese desarrollo pulmonar o a ese funcionamiento pulmonar. Esto también sucede en la infección que hemos visto anteriormente y pasa exactamente lo mismo, simplemente exponiendo ese pulmón. Y esto es un estudio también muy elegante que tenemos, que se realizó en Quebec y que muestra que la cantidad normal de función con las células madre, vemos ese 5% de oxígeno frente a ese 21% de oxígeno, e incluso ese 21%, esa exposición, ese pulmón fetal, eh, conlleva esa afectación del pulmón. Vemos esos niveles altos de oxígeno. Y para resumir esto brevemente, me gustaría decir que el desarrollo pulmonar es muy sofisticado. La BPD tiene una fisiología muy compleja y principalmente inflamatoria, de naturaleza inflamatoria. Y muchas de las cosas que realizamos, por ejemplo, lo que he mencionado anteriormente, puede afectar al desarrollo pulmonar normal y llevar a a una afectación alveolar. Y aquí vemos los factores que contribuyen a esta lesión pulmonar neonatal, y uno de ellos es lo que tenemos que tener, un tema que nos trata aquí, la respiración no invasiva, para poder evitar esas lesiones más importantes que se pueden dar con esa ventilación mecánica. Bueno, en cuanto a la ventilación no invasiva, tenemos las razones, ¿no? Los objetivos serían minimizar la apnea, mejorar la oxigenación y la ventilación, también reducir el trabajo de la respiración y minimizar esos problemas pulmonares. Ese tipo de ventilación que utilicemos puede aumentar el volumen pulmonar expiratorio, es decir, el ELV, y aquí tenemos el cambio en EEL con CPAP y vemos aquí cómo se aumenta el oxígeno y ese intercambio de gases. Vemos en la imagen de la izquierda, es lo que estamos explicando ahora mismo. También se puede mostrar lo mismo en la imagen de la derecha, con ese cambio en EL, con ese enfoque no invasivo. Por tanto, todos pueden mejorar la ventilación. Aquí vemos ese efecto de aumentar los niveles de CPAP y también el volumen corriente y con una terapia de gran flujo nasal o esa NHFT y vemos cómo se aumenta ese flujo de soporte. También todos minimizan las lesiones pulmonares, creemos, porque se reduce el volutrauma y también reduce el riesgo de infecciones nosocomiales y también minimiza la inflamación. La pregunta que sería, ¿todos estos enfoques son iguales
todos estos enfoques de ventilación invasiva son iguales para minimizar estas lesiones o este riesgo de lesiones. Bueno, pues tendremos que ver lo siguiente ahora. Me gustaría hablar de los tipos de equipos que se pueden utilizar. No voy a hablar específicamente de la ventilación nasal, lo recuerdo. Sin embargo, vamos a hablar de las diferentes terapias de alto flujo nasal, las CPAP. Y voy a mostrar las diferentes variedades de interfaces que existen, esos sistemas que nos ayudan a utilizar la CPAP, por ejemplo, los ventiladores, CPAP de diferentes sistemas. No vamos a hablar de este último, que sería el High AMP. Hay nuevos estudios, ensayos que están centrándose en este último y esperamos que en un par de años quizás ya tengamos resultados. También la ventilación nasal se puede hacer de estas diferentes formas, pero como digo, no vamos a centrar en esta. Solemos hablar del alto flujo o la CPAP o esa ventilación invasiva, pero nunca hablamos realmente de la interfaz. Y quizás esto sea más importante que todo lo demás, porque a la hora de controlar a los pacientes con soporte no invasivo hay diferentes diferencias notables entre unas y otras. El volumen de flujo, de gas, difiere si es una cánula de alto flujo, una máscara o mascarilla, lo que han visto aquí. Diferencias principales es que tenemos que tener en cuenta ese impacto y esa resistencia. Si hay una mayor resistencia y menor presión, el volumen y el flujo son diferentes también para a la hora de transmitirlo al paciente y darle soporte a sus funciones pulmonares. Realmente, cuando queremos utilizar un sistema que minimiza la resistencia o ese efecto de resistencia, buscamos ciertas cosas que puedan ser, por ejemplo, la mejor presión y para tener menos resistencia. Aquí vemos los diferentes tipos de puntas y estos son los estándares. También tenemos la cánula RAM con una gran resistencia si se compara con los demás. Es decir, puede tener un impacto negativo acerca de la cantidad de flujo de presión que se quiere eh, suministrar. Aquí tenemos una publicación reciente que demuestra de una forma muy clara eh, cómo la interfaz de mascarilla puede dar una presión de las vías respiratorias mayor que las puntas o NS-RAM. Si se compara, por ejemplo, las puntas Hudson, las cánulas y esa ventilación nasal o esa mascarilla nasal, y la cánula es la que tiene menor relevancia. Vamos a ver si ese es el caso. Podemos pensar que quizás, quizás qué mascarillas sean las mejores o máscaras y para poder reducir esos fallos o darles ese soporte para esa enfermedad respiratoria de los recién nacidos. Aquí tenemos un metaanálisis que se ha realizado y ambos sugieren que las mascarillas nasales pueden ser más efectivas que las puntas binasales para evitar un fallo de CPAP. Aquí vemos una gran reducción de casi el 50% de efectividad en cuanto a la hora de minimizar ese fallo. Sin embargo, las cifras no son lo suficientemente prominentes para demostrar si el BPD em, marca una gran diferencia, ¿no? Tendríamos que tener más ensayos para poder confirmar este enfoque. Si pasamos a la terapia de alto flujo nasal, que quizás la mayoría de las personas piensan que es la forma más suave de dar este tipo de soporte respiratorio, tendríamos que preguntarnos también si es la mejor. Tenemos que pensar aquí en este estudio, por ejemplo, esta información que me ha pasado un compañero, un amigo mío, de Mednax, que es una investigación muy importante en Estados Unidos, y vemos aquí los datos de 2002 y que se aceptó como este tipo de soporte como soporte no invasivo, y solo en 2 años se superó el número de bebés que utilizan este tipo de soporte, superó el de BPD y al de CPAP, quiero decir. Y vemos que aquí esta línea negra de soporte de ventilador y
con un solo ventilador en un momento del tiempo y que iba bajando o decreciendo con el tiempo. Y en este año, en 2010, se ve que la terapia nasal de alto flujo o la NHFT supera los días de ventilación desde 2010. Es un ensayo que se ha creado en Canadá, en Estados Unidos, 11 años después de la introducción de ese tipo de soporte respiratorio. El epitelio respiratorio es muy delicado, es muy sensible a los cambios en la oxigenación, en la humedad y también en diferentes funciones. Esta función epitelial puede decrecer cuando está expuesto a, por ejemplo, temperaturas más bajas, etc. El problema es que normalmente se comprueban o se testean estas en condiciones de cálidas. Entonces, ese flujo de gases que vemos aquí en los seres humanos incluso se puede ver dañado. Y esta es una de los mecanismos principales de acción para esa terapia NHFT. Tenemos por una parte la condición del gas, que se minimiza el trabajo metabólico, la integridad epitelial se mantiene y se mejora la mecánica pulmonar. El flujo tiene un efecto a la hora de pagar ese dióxido de carbono y también reduce la resistencia inspiratoria y también aumenta el volumen de corriente y son algunas de las cuestiones que vemos en el mismo contexto que el CPAP. Pero el CPAP no lava ese espacio muerto de gases, debe decir. Y también se aporta presión, aunque no puede ser la misma cantidad de presión que un CPAP estándar. Y esto, sin embargo, nos puede hacer medir esas mejoras y demostrar las mejoras que se consiguen. ¿Qué nos muestran las evidencias? Según los ensayos aleatorios o estudios aleatorios que hemos realizado para esta terapia de NHFT. Bien, la primera pregunta que yo les haría es la que quiero hacerle a mis estudiantes. Eh, si un ensayo aleatorio sugiere que la terapia NHFT es tan efectiva como el NSPAP, eso sería cierto o falso, verdadero o falso. Bueno, hay diferentes estudios publicados. Aquí tenemos este metaanálisis donde unos 500 niños participaron, bebés participaron. Aquí vemos que no hay evidencias que digan que un enfoque es mejor que el otro. Por tanto, el CPAP y el NHFT tienen la misma efectividad y el bebé que ha estado con un ventilador o con ventilación o extubado siguen estando igual. Pero, por otra parte, si utilizamos esta terapia de NHFT como enfoque principal, un bebé que tiene signos de, eh, por ejemplo, aparecen signos granulares en las radiografías, aquí vemos que con el CPAP sería una herramienta mejor y un enfoque mejor para minimizar la probabilidad de que sigan necesitando esa ventilación mecánica y nosotros estamos intentando minimizar esa exposición. La pregunta que hice antes, que sugiere que si puede ser una declaración falsa, bueno, ahora sí se puede responder que CPAP puede ser la opción principal, pero una vez que el bebé está estabilizado y extubado, esto no se ve que tenga un gran beneficio por encima del otro enfoque. Por tanto, no hay evidencias en absoluto en cuanto a los ensayos que tenemos, las cifras que tenemos son muy, muy, muy bajas y hay una población muy pequeña de bebés de 28 semanas que reciben esto. Y hemos estudiado comunidades de los Estados Unidos para poder estudiar esto. Y bueno, seguimos diciendo que no hay un enfoque que haga preferir uno por encima del otro. Necesitamos más estudios y más ensayos, por tanto, y
ya se ha conseguido algo, pero se debe hacer muchísimo más todavía. Y también tenemos acuerdos de consenso que se publicaron hace 3 años y lo publicaron expertos de ventilación y publicaron estos elementos clave. Pedían que se debe tener algún tipo de, que va a surgir fugas de gas o de aire, y tiene que haber esa fuga de aire para que todo pueda surgir bien, y aunque no haya evidencias de que respalde el efecto de esta terapia en concreto en bebés muy pequeños, como con el CPAP, una vez que vemos la acción, bueno, no habría que utilizar la presión hasta cierto nivel, ¿no? Aquí hay diferentes zonas en las que hay desacuerdo. Si no funciona bien, ¿cuándo podemos cambiar? Todavía no lo sabemos y creo que algunos de los estudios futuros que debemos considerar serían los efectos de diferentes enfoques. Y aquí vemos el que muestra que una punta única de cánula puede ser más eficiente a la hora de retirar el CO2 que esa doble punta, cánula de doble. Y vemos esa eficiencia y cuanto mayor flujo tengamos, mejor lavado tendremos. Este es un estudio que se ha publicado en Inglaterra recientemente que muestra en ciertos tipos de sistemas de flujo alto nasal, esta minimización necesaria y se optimiza la capacidad de ramas de saturación, es decir, tenemos mejores resultados. Hablemos ahora de la cánula RAM. Es un sistema que se diseñó para que se utilice con los ventiladores. Aquí tenemos este conector en el extremo y es una forma de trabajar un poquito más suave y que la que formamos a las enfermeras y los enfermeros para poder utilizarlo con suavidad, para que haya mayor suavidad, mayor cuidado con el bebé y que no tenga efectos traumáticos como el efecto que pueda tener un CPAP estándar. Y vemos que tiene la misma efectividad que ese otro enfoque. La pregunta que sería, ¿los ensayos aleatorizados controlados tienen evidencias de que esta cánula tenga una PAP similar al CPAP estándar y es comparable al CPAP para el control y la prevención de BPD? ¿Verdadero o falso? Esa sería la pregunta. Bueno, es una pregunta complicada, debo decir, pero existen diferentes estudios que nos muestran, por ejemplo, que una vez que se aplica CPAP o presión a través de esa cánula nasal, se tiene menos presión. Aquí las zonas gris son con la cánula RAM y las más oscuras son las que se refieren al sistema CPAP estándar. Esta es una diapositiva más compleja. Y el A se refiere a como se hace con una boca cerrada y la inserción de la punta completa. Y aquí vemos, bueno, esta no es la instrucción o la recomendación del fabricante, pero vemos los resultados que son similares entre estos dos, CPAP estándar y cánula que hemos comentado anteriormente, y vemos estas conclusiones del 80%, el 60%, y cómo la presión va bajando. Cuando se abre la boca, en este entorno experimental, vemos cómo, incluyendo el estándar CPAP o el CPAP estándar, tenemos una reducción
notable. Y también sucede esto con esa presión medida, como vemos aquí en ese entorno CPAP y con esa interfaz de cánula RAM. En este momento solo hay un ensayo aleatorizado que estudia la cánula RAM comparándola con las puntas binasales. Es, es pequeño, pero es la primera vez que se estudia esto. Y cuando se utilizan las primeras 72 horas, esa ETT, MV o surfactante, ¿no? También vemos que los bebés aquí tenían entre 29,5 y 29,8 semanas, y lo importante de este estudio es que esa cánula RAM no era tan efectiva como las puntas estándares, sino que la tasa de ventilación mecánica en las primeras 72 horas era muy alta, de 33%. Y también se utiliza surfactante Ensure. Esto no es una población con la que esperamos tener mejoras, aunque se tengan que utilizar esos periodos breves de ventilación mecánica y surfactante. Es importante, por tanto, saber que la cánula RAM no está aprobada como dispositivo CPAP, no en Estados Unidos, desde luego. Yo debo ser consciente de que ustedes, si ustedes utilizan esta interfaz, van a tener una pérdida de presión significativa en el intubado y pérdidas, fugas frente a una presión establecida. Y también como se intenta aumentar el flujo, el efecto sería muy probablemente tener menos presión porque hay un efecto de turbulencia en ese sentido. Y también hay estudios que hablan de que hay diferentes fabricantes y quizás esto cambie en los próximos 5 años, como digo, pero en este momento de la historia es donde estamos. En el contexto del flujo nasal o el alto flujo nasal, es más suave, es más cuidadoso, sí, pero es mejor, no, al menos cuando se trata de el soporte ventilatorio no invasivo. Ahora voy a hablar de la ventilación, bueno, no voy a hablar de la ventilación nasal específicamente, pero sí me gustaría hablar de un par de cuestiones y por qué no es mejor. Aquí tenemos la relajación activa de los músculos glóticos para abrir y dilatar las vías respiratorias superiores. Ese es un proceso activo para realizarlo. Hay músculos glóticos que se abren de la forma efectiva y cuando estamos con CPAP, este proceso no cambia, es fisiológico, continúa siendo fisiológico. Sin embargo, si damos ese soporte de presión nasal, vemos una constricción glótica activa que cierra la vía respiratoria superior. Y esto no es algo normal ni fisiológico. Aquí también vemos algo interesante. Cuando tenemos un enfoque sincronizado, es decir, NAVA, una respiración nasal, tenemos el mismo tipo de relajación de las vías respiratorias superiores que con CPAP únicamente, y aquí sería ventilación no sincronizada. Y aquí vemos que sucede lo mismo si utilizamos ese enfoque de ventilación nasal de alta frecuencia. Por tanto, vemos que no hay grandes cambios en estos enfoques. Esto se debe recordar. En cuanto al CPAP, bueno, es lo primero que se utiliza y normalmente sería lo mejor. Se ha llevado utilizando muchísimo tiempo, quizás 50 años ya, y tiene un efecto efectivo, beneficioso. Y sin embargo, no hay muchos otros enfoques, pero no tiene por qué ser lo más fácil de utilizar y por supuesto requiere una curva de aprendizaje para poder utilizarlo. Aquí tenemos un estudio de un doctor que está en Estados Unidos, en Nueva York, y vemos que se tiene éxito con CPAP. mm, y cuando vemos antes de CPAP, POC 1, POC 2, POC 3.
Es decir, cuanto antes se utiliza, mejor, y también vemos las tasas de BPD que van bajando finalmente a niveles muy altos, pero requiere un tiempo, es decir, años, no semanas ni meses, años. También hemos hablado de las interfaces anteriormente. Entre los sistemas de burbujas no son los mismos, todos. Tenemos que tener en cuenta diferentes cuestiones cuando vemos cuánta presión de burbuja se crea en este lugar. Tenemos sistemas que tienen efectos diferentes, que tienen un componente de infusión y que relajan las cuando salen del sistema hacia la interfaz CPAP. Y hay una cuestión, una pregunta acerca de si existe, este es un elemento importante de CPAP, y simplemente tienen que tener en cuenta que los diferentes sistemas tienen un diferente efecto en las burbujas, y también tenemos diferentes interfaces que tienen diferentes efectos, como digo. No voy a centrarme en esto, pero aquí se crea cambios muy importantes en las burbujas dependiendo del ángulo de amplitud del CPAP, de esa cánula, cuando llega al agua y genera esas burbujas. Es un sistema, bueno, no sabemos si hay sistemas de CPAP mejores sobre otros, todavía necesitamos más ensayos. Este es un ensayo que viene de Inglaterra, pero que no sugiere que uno sea mejor que el otro. Y hay otros estudios que sugieren, por ejemplo, que los otros sistemas, IFD, por ejemplo, son mejores que los de burbujas. Todavía tenemos una gran información sobre esto. Creo que lo más importante es el programa. ¿Cómo se puede, cómo se utiliza esto? Es como con los ventiladores. Los ventiladores, cuando ya nos encontramos muy bien con su uso y somos expertos y hemos practicado en grupo, bueno, pues en ese caso seremos mejores, por supuesto. Tenemos programas de formación en este tipo de terapia que han demostrado que se reducen los días de ventilación y que de BPD con un uso de CPAP agresivo. Esas personas que lo han utilizado han visto esos efectos. Aquí vemos algo rápido relacionado con los estudios de Estados Unidos. Vemos aquí en azul el grupo de la Universidad de Columbia que utilizan CPAP en un momento muy temprano, tenían ese uso de surfactante mínimo, y el bebé se queda más tiempo en el hospital. Y hay un par de grupos de la Universidad de Boston o del Hospital de Boston donde tenían este tipo de tasas bastante diferentes a las anteriores de Colombia. En este metaanálisis volvemos a enfatizar el hecho de que con todos estos enfoques complejos, puede que se tenga un mayor efecto en el éxito de la BPD en lugar de solo pensar en el CPAP. Este metaanálisis de grupo concreto, el efecto de utilizar los surfactantes no invasivos se asocia con un menor riesgo de mortalidad y OBPD como resultado. Y si se utilizan otros enfoques, por ejemplo, de Shure y de a la hora de suministrar surfactantes. Para resumir todo esto, ¿qué debemos utilizar y cuándo lo debemos utilizar? Sería mi recomendación personal. Se debe utilizar lo que consideramos, con lo que estemos más familiarizados y lo que sea efectivo. Si podemos combinar ambos, tendremos la mejor forma de tratar al paciente. También otras cuestiones que debemos de considerarse es lo que menos invasivo y menos costoso. Si se puede conseguir esos 4 factores, seguro que tendremos un sistema que sea el mejor.
El mejor estudio con más experiencia de CPAP, bueno, quizás sea ese modo por defecto que se debe considerar para todos los bebés que están más de 26 semanas o quizás 25 semanas sea el enfoque inicial para ese soporte respiratorio y también habría que considerar los diferentes usos de MIST o LISA para los surfactantes y seguir dándole soporte a esos bebés de forma no invasiva. Y también debe ser ese modo por defecto para esos bebés prematuros después de la extubación y después de las 28 semanas. También vemos que la ventilación nasal puede ser tan efectiva para esos bebés. La interfaz óptima puede ser la máscara seguida de las puntas binasales. En cuanto al driver óptimo, puede ser, por ejemplo, mm, las burbujas o el VFD en lugar de ventilador. Y también, como digo y repito, aún se tienen que hacer muchísimos más estudios en este respecto. No voy a hablar de la función invasiva de nuevo, sino que creo que sí que se puede considerar la terapia HFT si queremos tener o venimos de una situación con baja presión, de centímetros de agua, un ventilador y también se puede recomendar un ventilador de alta frecuencia que será más efectivo cuando el FiO2 es menor al 30% y en este grupo se sugiere también que sería para los bebés que tienen control con alto flujo y si están por debajo de 30% de oxígeno, quizás ellos van a utilizar una CPAP de alto flujo y los bebés que son más pequeños y necesiten más oxígeno necesitarán ese CPAP para mantener los volúmenes respiratorios de los pulmones. Y también me gustaría decir hablar del aspecto más importante de todo esto, ese cuidado. Los centros con mejores resultados utilizan estos paquetes, como quien dice, de cuidado. Esto requiere tiempo, esfuerzo y un equipo. Necesitan a personas que sean líderes. Este tipo de paquetes son completamente efectivos que las intervenciones que sean únicas, individuales. Las intervenciones únicas o esos estudios, ensayos únicos, van a tener muchas intervenciones con diferentes efectos en los resultados que queremos conseguir o mejorar. Por tanto, es mejor tener paquetes de información o de intervención. Quedan, por tanto, muchas preguntas sin responder. Hay muchos estudios, muchos ensayos que se requieren todavía para que nos ayuden a conocer cuál es el mejor enfoque para mejorar esta condición. Las conclusiones se muestran en las próximas diapositivas. Cualquier forma de PPV contribuye a la lesión pulmonar y puede tener efectos sistémicos y la ventilación invasiva es una terapia importante y hay contraindicaciones que son relativamente bajas. También la evidencia limitada sugiere una ventilación invasiva óptima. Ese enfoque puede ser el CPAP junto con otro tipo de terapia. Cada unidad debe desarrollar un enfoque de paquetes, como hemos dicho anteriormente, para optimizar el uso de este tipo de ventilación, soportes respiratorios. Ahora me gustaría dar las gracias por su tiempo y les dejamos con esas diapositivas del Yoda y de Albert Einstein. Muchísimas gracias, profesor Yoder. Ha sido una presentación muy completa, muy elegante, que cubre un tema que es tan importante hoy en día para los neonatólogos y tan interesante para nosotros en todo el mundo. Muchísimas gracias por esta presentación tan clara y tan buena. Nos quedan unos 15 minutos para responder a las preguntas que han surgido. Hacemos, por tanto, estas preguntas para ver si el profesor Yode puede contestar. Está preparado. Dice que va a intentar contestar lo mejor posible. Voy a empezar con la parte de arriba. La primera pregunta.
¿Cuál es el flujo mínimo que se considera en la terapia de flujo alto? Esa es una gran pregunta. No existe una respuesta concreta para esto. Utilizamos un flujo mínimo de 2 litros por minuto, pero and there's no good reason for that. That's just a number that was selected. esto es una cifra que hemos seleccionado y no hay una razón real para esto. Hemos visto personas que han utilizado diferentes volúmenes en diferentes niveles y esto está relacionado con la forma en que funciona su sistema, no desde una perspectiva económica y médica o teniendo en cuenta el cuidado del paciente. Yo creo que en lugar de hablar de un flujo específico mínimo, yo diría que cuando se dejan de modificar y calentar el gas, esto está más relacionado con el